¿Sabías que las palabras finales de un santo pueden transformar por completo tu percepción sobre la vida y la muerte? Lo que sucedió en los últimos instantes del Padre Pío es tan asombroso que resulta difícil de creer. Desde experiencias místicas hasta un enigma que dejó perplejos a médicos y devotos, su partida no fue como la de cualquier otra persona. Pero antes de revelarte cada detalle de esta historia tan impactante, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase, Jesús, María y José, guíen mi senda, porque al compartir juntos nuestra fe, fortalecemos esta comunidad llena de esperanza y espiritualidad. Si estás preparado para conocer el profundo legado del Padre Pío, asegúrate de dar like a este video y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia que no solo inspira, sino que también toca el alma. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es simplemente una narración, sino una lección de fe, amor y perseverancia que podría cambiar tu manera de ver la vida. ¿Estás listo? Comencemos. En sus últimos momentos, el Padre Pío dejó una huella imborrable que sigue conmoviendo e inspirando a millones de personas en todo el mundo. Este hombre, venerado por su santidad y entrega, vivió sus últimas horas sumido en oración, rodeado de devoción y con un espíritu de entrega absoluta. Su conexión con Jesús, María y San José fue evidente hasta su último aliento, reflejando la esencia de una vida consagrada por completo a la fe. En los días previos a su partida, su salud se deterioró rápidamente. A pesar de su extrema fragilidad, se negó a abandonar su misión. Insistió en confesar a los fieles y en permanecer en el lugar que más amaba, su humilde celda de oración. Para él, cada instante, incluso los más difíciles, debía ser ofrecido como un acto de amor y servicio a Dios. Uno de los momentos más sobrecogedores de este periodo ocurrió la noche del 22 de septiembre de 1968. A pesar del dolor que lo debilitaba y su evidente agotamiento físico, el Padre Pío renovó con fervor sus votos religiosos. Con el rosario entre las manos, su devoción se hizo palpable mientras murmuraba las últimas palabras que sellarían su tránsito a la eternidad, Jesús, María. Dos palabras tan breves como profundas, que encapsulan la esencia de su vida y su relación con lo divino. Pocas horas antes de su fallecimiento, pidió que colocaran frente a su celda una imagen de San José, un santo al que tenía una devoción especial. Para él, San José representaba el modelo perfecto de una muerte serena, en paz, acompañado por la amorosa presencia de Jesús y María. Durante días, el Padre Pío oró en silencio frente a aquella imagen, un gesto que quienes lo rodeaban interpretarían más tarde como una invitación a San José para guiarlo en su tránsito hacia la eternidad. El convento de Santa María de las Gracias, donde pasó sus últimos años, se sumió en un ambiente especial en las semanas previas a su fallecimiento. Una atmósfera de recogimiento y profundo silencio lo envolvía, como si todo el lugar estuviera preparándose para un acontecimiento trascendental. Los frailes que lo acompañaban se unieron en oración, conscientes de que el hombre que había llevado los estigmas de Cristo durante medio siglo estaba a punto de emprender su último viaje. La noche de su muerte, el Padre Pío, con una fuerza que parecía imposible para su frágil estado, logró incorporarse y caminar hasta el porche del convento. A pesar de su debilidad,
mostró una serenidad impresionante. Saludó a sus hermanos con una sonrisa y les dedicó un último gesto de humildad y amor. Sin embargo, al regresar a su habitación, su cuerpo ya no pudo resistir más. En medio de su debilidad extrema, continuó murmurando, "Jesús, María", mientras sostenía su rosario, símbolo de su inquebrantable devoción. A las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, exhaló su último suspiro. Los frailes a su alrededor rezaban en voz baja mientras él permanecía consciente hasta el final, plenamente lúcido del momento que estaba viviendo. Según los testimonios, instantes antes de fallecer tuvo una visión mística en la que afirmó haber visto a dos madres. Muchos creen que se refería a la Virgen María y a su madre terrenal, dos figuras fundamentales en su vida espiritual y personal. Pero lo más desconcertante sucedió tras su muerte. Se observó un fenómeno que dejó atónitos a quienes estaban presentes. Las heridas de los estigmas, que habían marcado su cuerpo durante 5 décadas, desaparecieron por completo. Su piel estaba regenerada, sin rastro alguno de cicatrices, como si jamás hubieran existido. Este hecho, considerado por muchos como un milagro final, fue interpretado como una señal de que su misión en la Tierra había llegado a su culminación. Además, la habitación donde falleció se impregnó de un intenso aroma a flores, especialmente a azahar, un perfume que muchos asocian con su presencia. Este detalle reforzó aún más la creencia en su santidad, ya que el olor a flores era un fenómeno que solía acompañarlo en vida. El funeral del Padre Pío fue un evento multitudinario. Más de 100,000 personas se congregaron para despedirlo, una muestra del impacto que tuvo en la vida de miles de creyentes. Durante la ceremonia, aviones y helicópteros sobrevolaron la multitud arrojando pétalos de flores, en un homenaje lleno de respeto, amor y fe. Su cuerpo fue colocado bajo el altar mayor de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde descansa hasta el día de hoy, convirtiéndose en un faro de esperanza para los peregrinos que buscan consuelo y fortaleza en su legado. Las últimas palabras, gestos y oraciones del Padre Pío nos dejan un poderoso mensaje. Incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino hacia la paz y la eternidad. Su historia sigue siendo un recordatorio de que el amor por Dios, la entrega y la devoción pueden trascender la vida y dejar una huella imborrable en el corazón de quienes creen. Los estigmas no solo eran motivo de dolor, sino también de controversia. Para muchos devotos, estas marcas representaban una señal inequívoca de la santidad del Padre Pío, una gracia divina que confirmaba su proximidad a Dios y su misión como intercesor espiritual. No obstante, hubo quienes los pusieron en duda, sugiriendo que podrían ser producto de un fenómeno psicosomático o incluso de una manipulación intencionada. Durante años, médicos, científicos y representantes eclesiásticos examinaron sus heridas con la esperanza de comprender su origen. Lo que más desconcertaba a los especialistas era que, a pesar de sangrar con regularidad, las llagas no mostraban signos de infección ni cicatrización, algo que desafiaba el conocimiento médico de la época. A pesar de la insistencia de algunos en aplicar tratamientos para cerrar las heridas, el Padre Pío se negó rotundamente, convencido de que formaban parte de su misión espiritual. Para él, los estigmas no eran motivo de orgullo ni un distintivo que deseara exhibir,
sino un peso que debía cargar con humildad, un medio a través del cual podía compartir el sufrimiento de Cristo en la cruz. En sus cartas dirigidas a su director espiritual, el padre Agostino, expresaba el profundo dolor que le causaban, tanto en lo físico como en lo espiritual. Con frecuencia describía el tormento de las llagas, no solo por la intensidad del dolor, sino por la atención que generaban. Su deseo más sincero era vivir en el anonimato, entregado a una vida sencilla de oración, pero su realidad fue muy distinta. Sus estigmas lo convirtieron en una figura de interés mundial. Con el paso de los años, las marcas del Padre Pío se volvieron un símbolo de fe para innumerables personas. Miles de fieles acudían a San Giovanni Rotondo no solo para escuchar sus consejos espirituales o recibir el sacramento de la confesión, sino también para ser testigos de estas heridas inexplicables. Se decía que durante la confesión, el Padre Pío tenía la capacidad de leer los corazones de quienes acudían a él, ayudándolos a hallar paz y reconciliación. Estas experiencias reforzaban la creencia de que los estigmas eran una manifestación divina, una señal de que Dios obraba a través de él. El misterio no terminó con su vida. En los meses previos a su fallecimiento, las heridas que lo habían acompañado por 5 décadas comenzaron a cerrarse de manera gradual. Para quienes estaban cerca de él, este hecho resultó tan desconcertante como la aparición de las marcas. Tras su muerte, los médicos que examinaron su cuerpo constataron que las heridas habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Este fenómeno fue interpretado por muchos como un último milagro, una señal de que su sufrimiento había llegado a su fin y que finalmente descansaba en la paz de Dios. La ausencia de cicatrices consolidó aún más su legado, reafirmando para muchos su santidad y su lugar como una de las figuras religiosas más veneradas del siglo XX. A pesar de las interrogantes y el escepticismo que rodearon sus estigmas, el impacto del Padre Pío en la fe de millones de personas es incuestionable. Sus heridas visibles no solo representaban su amor incondicional por Cristo, sino también su disposición a ofrecerse como un instrumento de redención y consuelo para la humanidad. Hoy en día, los estigmas del Padre Pío continúan siendo un recordatorio de que lo divino puede manifestarse de maneras que escapan a la comprensión humana. Para quienes buscan inspiración en su vida, estas marcas simbolizan no solo el sufrimiento, sino la posibilidad de transformar el dolor en una ofrenda de amor y entrega espiritual. Su historia sigue siendo un faro de esperanza, demostrando que incluso en medio de las pruebas más dolorosas, es posible hallar sentido y propósito en una vida dedicada al servicio de los demás y a la comunión con Dios. Desde temprana edad, la oración fue el pilar fundamental en la vida del Padre Pío. No solo la practicaba con fervor, sino que la vivía con una intensidad inigualable. Desde su infancia en Pietrelcina, Italia, demostró un amor inquebrantable por el diálogo con Dios, pasando largas horas en recogimiento, orando en silencio con una devoción que iba más allá de su edad. Para él, la oración no era simplemente un acto religioso, sino un canal directo hacia lo divino, un refugio de fortaleza y consuelo en medio de las dificultades. Su madre, una mujer profundamente piadosa, le enseñó sus primeras oraciones y le inculcó el amor por el rosario y las prácticas espirituales. Desde niño, mostraba un comportamiento inusual para su edad,
prefiriendo la oración antes que los juegos o las distracciones propias de su infancia. Este llamado especial lo acompañaría durante toda su vida, marcando su destino. Al ingresar al convento para convertirse en fraile capuchino, su dedicación a la oración se intensificó aún más. Pasaba incontables horas en meditación, inmerso en plegarias que consideraba una ofrenda a Dios. Su fervor era tal que quienes lo rodeaban se veían profundamente conmovidos por su presencia. Sus hermanos en la fe relataban que su sola presencia en la capilla creaba una atmósfera de profunda reverencia, como si su oración abriera un puente entre lo terrenal y lo celestial. Uno de los aspectos más notables de su vida espiritual fue su inquebrantable devoción al rosario. Consideraba esta oración una de las armas más poderosas contra el mal y la utilizaba como un medio para interceder por los demás. Nunca se separaba de su rosario, y en sus últimos días, aún con el cuerpo debilitado, continuaba repitiendo sus plegarias con una entrega absoluta. El Padre Pío dejó un legado de fe y sacrificio que sigue inspirando a generaciones. Su vida, marcada por el dolor y la oración, es testimonio de una espiritualidad vivida en su forma más pura, una entrega total al amor de Dios y al servicio de quienes buscaban en él una luz en sus momentos más oscuros. El Padre Pío consideraba la oración como la herramienta más poderosa para enfrentar las dificultades espirituales y los ataques del maligno, y siempre la mantenía cerca de él, especialmente en los momentos más difíciles de su vida. Durante sus últimos días, nunca dejó de llevar un rosario en sus manos, como una señal de su conexión profunda con la Virgen María, quien veía como su madre espiritual y la protectora de su alma. Este pequeño objeto no solo era un símbolo de su fe, sino una manifestación palpable de su constante búsqueda de consuelo divino. Animaba a todos a rezar el rosario a diario, convencido de que cada cuenta representaba una oración que lo acercaba más a Dios. Además del rosario, la misa diaria fue esencial para él. Las celebraciones que oficiaba eran reconocidas por su profundidad y devoción, a menudo prolongándose debido a los momentos de intensa contemplación que experimentaba, particularmente durante la consagración. En esos instantes, el Padre Pío parecía entrar en una profunda unión mística con Cristo, viviendo de manera espiritual el sacrificio de la cruz. Los fieles que asistían a sus misas a menudo describían cómo, durante estos momentos, sentían una paz inefable, como si estuvieran en la misma presencia de Dios. Era una experiencia transformadora que, según muchos, les dejaba una huella imborrable. Pero el Padre Pío no se limitaba a vivir su vida de oración en soledad. A través de cartas, confesiones y conversaciones personales, alentaba a los demás a hacer de la oración un hábito constante y sincero. Una de sus frases más célebres es que la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Para él, ningún obstáculo era demasiado grande ni carga demasiado pesada que no pudiera aliviarse mediante una oración genuina. Incluso en sus momentos más oscuros, cuando enfrentaba dificultades espirituales, nunca dejó de rezar. En sus escritos compartía cómo, aunque sintiera que Dios lo había abandonado, la oración era su refugio, la única forma de mantenerse conectado con la divinidad. El impacto de su dedicación a la oración trascendió su vida personal. Fundó varios grupos de oración que, comenzando en San Giovanni Rotondo,
se expandieron hasta convertirse en una red global que sigue activa hoy en día. Para el Padre Pío, estos grupos eran una forma de reunir a los creyentes en un propósito común: elevar sus corazones hacia Dios y transformar el mundo a través de la fe. No obstante, la vida de oración del Padre Pío no estuvo exenta de pruebas. En su camino espiritual, pasó por lo que se conoce como la noche oscura del alma, un periodo de sufrimiento intenso en el que se sintió completamente solo, como si Dios lo hubiera dejado. A pesar de este dolor, nunca dejó de buscar a Dios en la oración. El Padre Pío también realizaba rituales espirituales que reforzaban su conexión con lo divino. Uno de los más significativos era la adoración eucarística, durante la cual pasaba largas horas frente al Santísimo Sacramento, sumido en un silencio profundo y completo. Este acto era para él una fuente inagotable de fortaleza y renovación. Además, dedicaba tiempo todos los días a reflexionar sobre la pasión de Cristo. Al meditar sobre el sufrimiento de Jesús, sentía una profunda empatía, lo que le permitía ofrecer su propio dolor como un acto de amor y sacrificio por la humanidad. Durante su vida, el Padre Pío enfrentó constantes ataques espirituales. Según sus escritos y los testimonios de quienes lo conocieron, experimentaba episodios en los que el maligno intentaba apartarlo de su camino, llevándolo a la desesperación y sembrando dudas en su corazón. Sin embargo, nunca cedió ante estos ataques. En momentos de gran prueba, recurría a la oración como su arma más eficaz, pidiendo la intercesión de la Virgen María, los santos y su ángel de la guarda. A pesar de la intensidad de estos episodios, se mantenía firme, consciente de que su lucha espiritual no solo era por su propia alma, sino también por la salvación de los demás. Ofrecía su sufrimiento como intercesión por los pecadores, y en estos momentos de prueba, su fe se fortalecía aún más. La vida del Padre Pío fue una prueba constante de fortaleza y entrega. Desde muy joven, luchó contra graves problemas de salud que lo acompañaron a lo largo de su vida. Durante su juventud, sufrió de fiebres altas y enfermedades respiratorias crónicas que lo obligaron a regresar en varias ocasiones a su hogar en Pietrelcina para recuperarse. En ocasiones, su estado de salud era tan grave que los médicos no podían encontrar una explicación adecuada ni un tratamiento efectivo para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por su fragilidad física, el Padre Pío veía sus problemas de salud como una oportunidad para unirse más profundamente al sufrimiento de Cristo. Además de sus enfermedades físicas, el Padre Pío experimentó ataques espirituales que pocos pueden comprender. Según sus relatos, el maligno lo acosaba constantemente, a menudo tomando formas horribles para intimidarlo. En sus cartas, describía cómo el demonio no le daba tregua, atacándolo día y noche, tratando de sembrar dudas en su corazón y desviarlo de su camino. Durante estos episodios de sufrimiento, recurría a la oración como su refugio más seguro. Invocaba la ayuda de la Virgen María, de su ángel de la guarda y de Jesús, para resistir las tentaciones y superar los momentos de miedo. A pesar de la intensidad de estos ataques, el Padre Pío nunca cayó en la desesperación. Sabía que su lucha no solo era por su alma, sino también por la salvación de los demás, y ofrecía su sufrimiento como intercesión por los pecadores. La vida del Padre Pío es un testimonio de fe,
perseverancia y dedicación a la oración. Su ejemplo sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, enseñándonos que, a través de la conexión constante con Dios, es posible superar cualquier obstáculo, encontrar consuelo en medio del dolor y vivir una vida de entrega y amor hacia los demás. Otro aspecto de su sufrimiento espiritual fue lo que se conoce como la noche oscura del alma. Este término, popularizado por San Juan de la Cruz, describe un estado de aridez espiritual en el que la persona siente la ausencia de Dios. El Padre Pío experimentó este abandono divino en varias etapas de su vida, describiéndolo como uno de los mayores dolores que había soportado. Sin embargo, incluso en esos momentos de oscuridad, nunca dejó de orar ni de confiar en que Dios estaba presente, aunque no pudiera sentirlo. Su perseverancia, a pesar del dolor físico y espiritual, lo llevó a desarrollar una profunda empatía por quienes sufrían. Pasaba largas horas en el confesionario, escuchando a los fieles y ofreciendo palabras de consuelo y guía. Su capacidad para leer los corazones de las personas era vista como un don divino, y muchos salían de sus confesiones renovados y llenos de esperanza. Para el Padre Pío, el sufrimiento no solo era un medio de purificación personal, sino una forma de acercarse a las personas necesitadas de consuelo. Su capacidad para comprender el dolor ajeno provenía de su propia experiencia de sufrimiento, lo que le permitió ofrecer consuelo a quienes atravesaban dificultades similares. A pesar de las constantes pruebas que vivió, el Padre Pío siempre mantuvo una actitud de humildad y entrega. Nunca se quejó de su situación ni buscó reconocimiento por su resistencia. En cambio, veía su sufrimiento como una participación en la obra redentora de Cristo. Una de sus frases más conocidas es: "El sufrimiento es un regalo de Dios, en él se esconde un gran tesoro si sabemos aceptarlo con amor". Esta perspectiva transformó su dolor en un medio para crecer espiritualmente y acercarse más a Dios. Las enfermedades físicas del Padre Pío, junto con los estigmas y los ataques espirituales que sufrió, lo mantuvieron físicamente débil durante gran parte de su vida. Sin embargo, esta aparente debilidad contrastaba con su fortaleza interior. A pesar de que caminar o estar de pie le causaba un dolor extremo, continuó celebrando misas, confesando a los fieles y ofreciendo su tiempo y energía a quienes lo buscaban. Su vida, marcada por el sufrimiento, no fue una existencia pasiva. Por el contrario, el Padre Pío utilizó cada prueba como una oportunidad para profundizar su fe y fortalecer su compromiso con Dios. Este enfoque no solo lo ayudó a superar las dificultades, sino que también inspiró a quienes lo rodeaban a encontrar significado y propósito en sus propios desafíos. Al reflexionar sobre la vida del Padre Pío, queda claro que su legado no se limita a los milagros y dones extraordinarios que poseía. Su verdadero impacto radica en la manera en que enfrentó el sufrimiento con valentía, humildad y amor. Su vida es un testimonio de que, incluso en medio de las pruebas más difíciles, es posible encontrar esperanza y transformación a través de la fe y la confianza en Dios. Hoy en día, millones de personas encuentran consuelo en su ejemplo, recordando que no importa cuán grande sea el dolor, siempre hay una manera de superarlo si lo ofrecemos con amor y lo utilizamos para acercarnos al Creador. La vida del Padre Pío estuvo profundamente influenciada por su devoción a la Virgen María y a los santos,
quienes fueron faros de inspiración y guía en su camino espiritual. Desde su infancia, demostró un amor especial por la Virgen y una conexión única con figuras como San Francisco de Asís y San José. Esta relación con lo divino fue una constante a lo largo de su vida y marcó no solo su práctica religiosa, sino también su misión de servicio y entrega. La Virgen María ocupó un lugar central en el corazón del Padre Pío. Desde niño, se sintió profundamente atraído por su figura maternal, considerándola su protectora y mediadora ante Dios. Siempre llevaba un rosario en las manos, un gesto que reflejaba no solo su devoción, sino también su firme creencia en el poder de la Virgen para interceder por los fieles. Para él, el rosario no era simplemente una oración repetitiva, sino una conversación íntima con María en la que encontraba consuelo, fortaleza y dirección. El Padre Pío solía referirse a la Virgen María como la Madre Celestial y alentaba a todos a recurrir a ella en momentos de dificultad. En sus cartas a sus dirigidos espirituales, mencionaba con frecuencia cómo María lo ayudaba en sus luchas espirituales y cómo sentía su presencia en los momentos más oscuros. Decía que ella no solo lo protegía de los ataques del maligno, sino que también le daba la paz necesaria para continuar con su misión, incluso en medio de las pruebas más intensas. Uno de los episodios más conmovedores relacionados con su devoción a la Virgen ocurrió en 1959, cuando se celebró una peregrinación de la estatua de Nuestra Señora de Fátima a San Giovanni Rotondo. El Padre Pío, que estaba gravemente enfermo en ese momento, oró fervientemente a la Virgen para que intercediera por su salud. Milagrosamente, después de rezar frente a la estatua, recuperó sus fuerzas y pudo reanudar su labor pastoral. Este evento fortaleció aún más su fe en el poder de María y sirvió como testimonio de su intercesión divina. Además de su amor por la Virgen, el Padre Pío tenía una conexión especial con San Francisco de Asís, el fundador de la orden capuchina a la que pertenecía. Admiraba profundamente la humildad, el amor por la naturaleza y la entrega total de San Francisco a Dios. En muchos aspectos, el Padre Pío vivió su vida siguiendo el ejemplo de este santo. Al igual que San Francisco, llevó en su cuerpo los sufrimientos y sacrificios que definían su espiritualidad, utilizando cada prueba como un medio para acercarse más a Dios y servir a los demás. Los estigmas de Cristo representaban un signo visible de la profunda conexión del Padre Pío con la pasión, una manifestación de su unión con el sufrimiento divino. Este fenómeno le servía como un recordatorio constante de su entrega total y su disposición a cargar con el dolor por el bienestar de los demás. A menudo meditaba sobre la vida de San Francisco de Asís, encontrando en sus enseñanzas una fuente inagotable de inspiración para superar los propios desafíos espirituales y físicos que enfrentaba. La figura de San Francisco se reflejaba en la humildad, compasión y devoción al servicio que el Padre Pío mostraba en su vida cotidiana, y al igual que el Santo de Asís, veía en el sufrimiento una oportunidad para acercarse más a Cristo y para interceder por la humanidad. Este profundo vínculo espiritual con San Francisco le otorgó la fortaleza necesaria para afrontar las pruebas más duras y difíciles. Además de su devoción a San Francisco, el Padre Pío sentía una relación especial con San José, el modelo perfecto de humildad y obediencia. A lo largo de su vida, San José fue un referente de fe y protección para él. Incluso en sus últimos días,
pidió que se colocara una imagen de San José frente a su cama, un acto que refleja cómo lo veía como protector, especialmente en momentos de incertidumbre. Durante sus últimos días, el Padre Pío oraba fervorosamente a San José, pidiéndole que lo ayudara a encontrar la paz en su muerte, tal como sucedió con la muerte de Jesús y María. Esta devoción a San José no fue un acto aislado, sino que estuvo presente durante toda su vida. Veía en él un ejemplo de total obediencia a la voluntad de Dios y lo invocaba constantemente, especialmente cuando se encontraba ante situaciones que no comprendía completamente. Para el Padre Pío, San José representaba la verdadera santidad que reside en la simplicidad y en la fidelidad a Dios en los pequeños actos cotidianos. La relación del Padre Pío con la Virgen María también era profundamente cercana. A menudo se refería a ella como su Madre Celestial, y siempre llevaba consigo un rosario, el cual veía como una conversación personal con María, a quien recurría en busca de consuelo, fortaleza y dirección. El Padre Pío alentaba a todos los que se acercaban a él a que cultivasen una relación íntima con la Virgen, pues creía que ella era una poderosa intercesora ante Dios. Este amor hacia la Virgen María no solo fortaleció su fe, sino que también inspiró a aquellos que lo rodeaban a acercarse más a Dios a través de la devoción a la Virgen y los santos. Su mensaje era claro: al recurrir a ellos en oración, uno se acercaba más a la voluntad divina. La vida del Padre Pío estuvo marcada por innumerables milagros que perduran hasta hoy en la memoria de miles de personas en todo el mundo. Estos milagros no solo cimentaron su legado como un hombre santo, sino que también brindaron esperanza y consuelo a aquellos que los presenciaron. Entre los milagros más documentados, destacan las curaciones de enfermedades que la medicina tradicional no podía explicar. Uno de los casos más sorprendentes fue el de Gemma Georgi, una niña nacida sin pupilas y completamente ciega. Tras recibir la bendición del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, la niña recuperó milagrosamente la vista, un hecho inexplicable según los médicos. Este milagro fue un testimonio de la poderosa intercesión del Padre Pío, que reafirmó la fe de su familia y de muchos otros que fueron testigos de este asombroso acontecimiento. Otra de las manifestaciones más extraordinarias de su santidad fue su capacidad para leer las almas de las personas. Durante las largas horas que dedicaba al sacramento de la confesión, muchos penitentes se sorprendían al descubrir que el Padre Pío ya conocía detalles íntimos de sus vidas, incluso antes de que pudieran confesar sus pecados. Esta capacidad no solo fortaleció la fe de quienes acudían a él en busca de reconciliación, sino que también les permitía sentir la cercanía de Dios a través de su intervención. Uno de los testimonios más impactantes relata cómo un hombre acudió al Padre Pío con la intención de poner a prueba su santidad. Ante su actitud, el Padre Pío le dijo que acudiera solo cuando estuviera listo para confesar la verdad de sus pecados. Este tipo de experiencias fortalecieron la creencia de que el Padre Pío era un verdadero instrumento de Dios, guiando a las almas hacia la paz interior. Además de estos milagros, el Padre Pío también fue conocido por sus profecías, algunas de las cuales se cumplieron de manera asombrosa. Una de las más recordadas fue la predicción que hizo sobre el joven Karol Wojtyła, quien más tarde se convertiría en el Papa Juan Pablo II. En 1947, cuando Wojtyła aún era un sacerdote joven, visitó al Padre Pío en San Giovanni Rotondo.
Durante este encuentro, el Padre Pío le profetizó que algún día ocuparía el puesto más alto de la Iglesia. Décadas después, esta profecía se cumplió cuando Wojtyła fue elegido Papa, un evento que consolidó aún más la creencia de que el Padre Pío tenía una conexión especial con lo divino. La vida del Padre Pío fue un ejemplo constante de fe, humildad y dedicación. Su capacidad para transformar el sufrimiento en un medio para acercarse a Dios y a los demás, así como su profunda devoción a la Virgen María, San Francisco de Asís y San José, continúan siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo.